del otro lado, desde Miami, Pilar Rahola, escritora, periodista. Pilar, un placer escucharte. Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, encantada. Bueno, un hecho que ha conmocionado a toda la humanidad, lo que hemos visto el fin de semana y las consecuencias de lo que puede traer este ataque de Irán a Israel. ¿Cuáles son tus impresiones, Pilar? Mira, estamos en un momento es lo que se llamaría una situación movible que impide, dificulta muchísimo el análisis. Es decir, no me atrevo de ninguna manera a especular hacia dónde irán las cosas y si estamos en el inicio de una gran escalada o se puede encapsular y quedarse ahí. Lo que ha ocurrido, en todo caso, es enormemente importante y cambia para mal el paradigma en la zona. Todo el mundo esperaba que Irán, después del atentado, después del gran pogrom del 7 de octubre, que no tengo ninguna duda que el mastermind de esa operación fue Irán, que es quien sacaba beneficio de lo que luego sería la guerra de Gaza y la desestabilización en la región, la escalada continuaría. Es decir, Hezbollah lleva mucho tiempo preparándose, tiene casi 200.000 misiles almacenados. Tenemos la Guardia Revolucionaria trabajando intensamente en Irak y en Siria, tenemos los hutis en el Yemen y tenemos el lío en Gaza. Por tanto, todo esto era explosivo desde hacía tiempo. La operación de Israel en Damasco, que fue una operación quirúrgica muy precisa, que incluso no tocó ni un cristal de la embajada que había al lado, por tanto fue directamente dirigida al grupo de la Guardia Revolucionaria, que está justamente trabajando en posiciones de terrorismo contra Israel, permitía imaginar que Irán atacaría o respondería. Pero muchos pensamos que lo haría a través de los proxies, como hace siempre. Irán es un país que tanto en sus actividades en el Medio Oriente, como ustedes conocen bien, los hutis, Hezbollah, etcétera, como en sus actividades en Latinoamérica, donde funciona a través de otros proxies, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, etcétera, pero nunca haría una cuestión frontal. Lo cierto es que el ataque fue importante. Contrariamente a lo que algunos dicen, bueno, bajando un poco el nivel, no, estamos hablando de misiles de crucero, de drones de 3 niveles de alturas y 3 niveles de velocidades para dificultar enormemente la defensa y, por tanto, hablamos de un ataque letal con voluntad de penetrar en territorio israelí y hacer la masacre posible que se podía hacer. La defensa ha sido extraordinaria, es decir, la parte positiva de lo que ocurrió es, primero, que no consiguieron dañar a Israel ni penetrar, que Israel está hoy más acompañado, no solo por el papel de la Gran Bretaña, del papel de Estados Unidos, también por el papel alemán, también por el papel de Jordania, que cambia también ahí el paradigma, cambia absolutamente las ecuaciones en Medio Oriente. Aunque Jordania no lo haga a favor de Israel, sino a favor suyo, pero el hecho es que las alianzas están cambiando. Y, por tanto, en este sentido, es cierto que a Irán le ha ido mal. Es decir, es un ataque que fallido, que no consigue ningún daño, que refuerza a Israel y que además incluso mueve posiciones en Jordania y, por supuesto, en Arabia Saudita, que también ayudó. Esta es la parte positiva. La negativa es que cuando tú haces una ofensiva de esta naturaleza con voluntad letal y no consigues nada, las posiciones se complican internamente, por mucho que intenten sacar pecho, pero también externamente. Cabe la posibilidad, y no es una posibilidad menor, de que Irán intente una segunda ofensiva. De todas formas, también es cierto que Irán tiene como grandes aliados a Rusia y a China. Y no parece imaginable que especialmente a China le interese una escalada mayor en la región, que al final implica unos daños colaterales enormes en materia de petróleo, en materia económica, en materia energética, etcétera. Todos son casi, te dirías, especulaciones de si pasa esto, si pasa lo otro. Luego estamos pendientes de la decisión de Israel, qué tipo de respuesta habrá, si la habrá dura, estilo más Netanyahu, o la habrá más blanda, estilo Biden, o si sencillamente harán como hicieron los americanos después de matar a Soleimani y del atentado que hizo Irán, que paró ahí, ¿no? No es imaginable que Israel pare. Lo que no sabemos es la dimensión, ¿no? Pero todo está
todo está en ese punto que puede explotar por todos lados. Ahora, Pilar, vos ayer estábamos en La Cornisa con Luis Majul, con Agustina Girón, que ahora te va a hacer una pregunta. Te escuchábamos atentamente, hablabas de los valores también de Occidente. ¿Qué es lo que está pasando justamente culturalmente con los valores de Occidente en el mundo? ¿Qué es lo que vos notás como analista, como escritora, periodista? No, yo estoy enormemente preocupada porque en un momento en el que hay un auténtico choque de civilizaciones, en el sentido de los valores democráticos. Es decir, aquí hay un mundo que intenta mantener democracias liberales con todas las dificultades y con todas las debilidades, porque las democracias siempre son más débiles que las dictaduras, pero son mejores. Y un mundo que se ha consolidado en posiciones autocráticas y dictatoriales, y que se siente cómodo con ello y que avanza tecnológicamente, militarmente y diplomáticamente sin mover sus libertades. Estamos en ese choque, es decir, en realidad estamos repitiendo con todas las diferencias el esquema de la Guerra Fría. Y además, fíjense que los agentes son los mismos. Rusia, China, ahora Irán como un agente importantísimo, pero ahí está conectado. No olviden que los drones asesinos que enviaron a Israel están matando en Ucrania. Es decir, y no olvidemos el acuerdo gasístico de Gazprom con Irán para facilitar el flujo del gas justamente por Irán y para impedir los flujos de gas de todos los yacimientos que hay en Israel. Es decir, que estamos en este momento en un choque realmente muy importante de dominio del mundo. O de cuajar los equilibrios en el mundo. ¿Cuál es mi preocupación? Que es que el lado que estábamos ahora comentando, ese triángulo, por ponerlo muy claro, ese triángulo ruso, chino, iraní, es fuerte. Es fuerte con sus complejidades y sus debilidades, pero es fuerte. Y en cambio nosotros tenemos una Unión Europea que haciendo la siesta permanentemente, sin ninguna capacidad de reacción. No lo hizo cuando Rusia invadió Crimea, se quedó asustada cuando invadió Ucrania. Tuvieron que venir los yanquis a ayudarnos a ver cómo hacíamos el tema no lo hemos resuelto. Estados Unidos está en una crisis de identidad profunda y en Latinoamérica, para decirlo al estilo argentino, tenemos un quilombo considerable. Claro, entonces lo que yo veo cuando pongo la lupa grande, la más grande de todas, es una situación de mucho desconcierto y no sé si estamos activando nuestras defensas, es decir, las defensas en el relato y en la diplomacia y en la política de lo que tiene que ser la defensa de los valores occidentales. Y luego tenemos estas izquierdas en nuestros países que han enloquecido, que en lugar de defender esos valores están yéndose hacia el otro lado, que con el tema de Israel han enseñado una cara, desde mi punto de vista, absolutamente terrible, y que tampoco ayudan, ¿no? O sea que, si me permites, es un momento complicado. Pilar, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Agustina, buen día. Bien, un placer. Sabes que queríamos charlar con vos por todo tu conocimiento y también especialmente en este día porque se estuvo escuchando y viendo mucho también el video de tu participación hace unos pocos días en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, que cobra más sentido aún hoy a la luz de todo lo que ocurrió, ¿no? Vos hablaste allí sobre el dominio de Irán en Latinoamérica, donde hablás, entre otras cosas, sobre la estrategia de infiltración económica, militar, política y mediática también de Irán en toda Latinoamérica, incluyendo la triple frontera que involucra a nuestro país, a la Argentina. ¿Nos podés contar un poco más de qué hablas cuando hablas del dominio de Irán en nuestra región? Bueno, a mí me sorprende que estemos tardando tanto en hablar de un tema que es tan evidente, tan obvio y tan público, porque lo peor es que ni Venezuela, ni Irán, ni Bolivia, ni Nicaragua se esconden. Y sin embargo,
durante mucho tiempo no he visto que esto preocupara en Latinoamérica. Es cierto que era difícil que preocupara cuando, por ejemplo, en Argentina, que es un país que podría tener muchísimo papel en el relato latinoamericano, estaba sumido en el kirchnerismo que también navegaba hacia aguas bolivarianas, ¿no? Con lo cual aquí hemos perdido unos años de toma de conciencia que debían ser tan y tan importantes. La infiltración de Irán en Latinoamérica es muy severa. Es muy severa. En lo evidente, pues estamos hablando de centenares y centenares de acuerdos comerciales, que se podría ser el aspecto más, en el fondo, más normal y más aceptable. Al final estamos hablando pues del libre mercado que se mueve. Pero a partir de aquí la cosa pinta peor. Desde los principios de los acuerdos entre Ahmadinejad y Chávez, ya se levantaron los visados para Irán, tanto en Venezuela como después en Nicaragua y en Bolivia. A partir de aquí no solo se han levantado los visados, sino que se han repartido pasaportes venezolanos y bolivianos a miembros de la Guardia Revolucionaria. La BEBAC, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní, es el que ha controlado de alguna forma esta jugada, que es una jugada maestra de infiltración en todo el continente, quizá porque entendió, primero, que el continente está al lado de Estados Unidos, segundo, que había muchos regímenes muy vulnerables y que además había todo el fenómeno narco que permitía una conexión delictiva y de blanqueo de capitales muy importante. Claro. Esa conexión hace mucho que se produjo. La DEA tipifica como primer momento en el que descubre que Hezbollah entra en contacto con el narco colombiano en el 2008. Llevamos mucho tiempo. Y a partir de aquí se va tejiendo una red que no conocemos su dimensión, vinculada a las fuerzas QUP, que, como ustedes saben, es la unidad de la Guardia Revolucionaria más activa en materia de terrorismo. Un dominio absoluto de la triple frontera. No olvidemos que algunos de los acusados en el atentado de AMIA están en la triple, o estaban hasta hace poco en la triple frontera. El blanqueo de capitales, que significa todo el mundo del narco, y luego está el tema del relato, que no es un tema menor. Bueno, y los acuerdos militares, que también no son cualquier cosa. Recordemos que en materia militar ha habido acuerdos de enorme importancia que son igualmente preocupantes. Pero en materia de relato, que lo hablamos poco, iba a decir en materia militar, aviones no tripulados, los Mohajer, que Venezuela los exhibió y que tiene Venezuela en estos momentos. Barcos iraníes que tienen misiles antitanques, el acuerdo de Irán con Bolivia de aviones no tripulados. No hablamos de cualquier cosa, y todo esto está ya en Latinoamérica. Pero luego está el tema mediático. El tema mediático, también dirigido por la BEBAC, es enormemente importante. El gran medio de comunicación es Al-Manar, que se fundó en el 91, es una televisión vía satélite de Hezbollah, que Estados Unidos designó como Global Terrorism, es decir, que está tipificada, y por tanto está prohibida en YouTube, y en Instagram, y en Twitter y en otras redes, pero que tiene una gran capacidad. Pero lo peor es los canales en español en Latinoamérica. Hispan TV, que tiene sus conexiones y su alianza con Telesur, con Rusia TV, con Cuba Patria Latina, tertulias de izquierdas, pero alimentadas por el relato iraní, como las tertulias en cuarentena y otras que hay. Es decir, todo va conectado. Hay acuerdos comerciales, hay acuerdos militares, hay un asentamiento de una estructura conectada con el narco, hay una triple frontera y hay un relato mediático. Pilar, sí, es dominio. Muy interesante escucharte como siempre, muy interesante. Es un placer que hayas participado, que te hayamos podido entrevistar aquí en la mañana del Observador, y la seguimos en cualquier momento porque hay un montón de otros temas también que nos gustaría conocer tu opinión. Nos tenemos que ir a las noticias. Fuerte abrazo, Pilar Rahola. Un abrazo a vosotros, gracias. Pilar Rahola, escritora, periodista, ex vicealcaldesa de Barcelona, pasó por la mañana del Observador.